Gracias entonces a ustedes. Este es un tema especial, es un tema que me habló a mí. En primer lugar, es un tema que creo que va a edificar nuestras vidas. Yo le he titulado Hombres y Mujeres Entendidos en los Tiempos. No es algo nuevo, es algo incluso de lo que ya se ha hablado en otras oportunidades. Posiblemente muchos de ustedes incluso han escuchado acerca de este tema. ¿A qué se refiere hombres y mujeres entendidos en los tiempos? Y es que en las Escrituras habla específicamente de un grupo de personas. Eran unos guerreros que pertenecían a una de las tribus de Israel, que tenían una particularidad, algo muy especial. Y era precisamente esto, ¿verdad? Que eran entendidos en los tiempos. Esta capacidad que creo que era necesaria en ese tiempo, pero también es necesaria en nuestro tiempo. Es algo que yo deseo, espero que usted también lo anhele. Y yo creo que después de que usted escuche lo que Dios nos va a hablar en esta oportunidad, pues va a entender lo importante que es para nosotros, para nuestro tiempo, para nuestra vida. Entonces, ¿qué habla la Biblia al respecto del tiempo? Pero yo le voy a pedir, mire, desde ayer verdaderamente ha habido bastante oposición. No sé qué ha estado pasando. Usted sabe que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Y cosas especiales estuvieron sucediendo. Hubo mucha oposición el día de ayer. Yo le voy a pedir que por favor oremos. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tenemos de poder buscar tu presencia. Sabemos que tú estás acá. Es una promesa que hiciste, Señor, en donde dos o más estuvieran reunidos en tu nombre. Tú prometiste estar ahí. Así es que sabemos que tú estás acá, Señor. Sabemos que este manual que hoy vamos a estudiar es palabra inspirada por ti, no de hombre, y que vamos a salir edificados, que podamos ser receptores de esa palabra, Señor, y sobre todo hacedores. Así es que despejamos, Señor, el ambiente y declaramos que este es un tiempo del Espíritu Santo para que nos hable a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Pues como les estaba mencionando, ¿por qué es importante o qué habla la Biblia con respecto a los tiempos? Bueno, Salomón, un hombre, mucha sabiduría que Dios se la otorgó, en el libro de Eclesiastés habla específicamente sobre tiempos. En Eclesiastés 3:1. Y dice así: todo tiene su tiempo. ¿Y todo qué? Lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar. En otras versiones dice tiempo de estar de luto y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar o de despedirse. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero como podemos ver y como lo dice claramente Salomón, todo tiene un tiempo debajo del cielo, ¿sí? Todo tiene un tiempo específico, tanto hombres y como mujeres. En algún momento, en algún tiempo específico, algo tenemos que hacer. Si se dan cuenta, todas son acciones que debemos de desarrollar. La única acción de la cual no habla que tiene un tiempo es la de rendirse. Porque en ningún momento nosotros podemos bajar nuestros brazos. Eso no hay tiempo para rendirse. Pero obviamente está hablando de dos tiempos diferentes, ¿sí? Y nosotros sabemos, como hijos de Dios, que hay un tiempo cronos, que es el que nosotros manejamos, pero también hay un tiempo de Dios, el tiempo kairos. Y lo ideal sería que nosotros hiciéramos las cosas en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos. Y cuando no lo hacemos de esa manera, entonces definitivamente lo estamos haciendo en nuestro tiempo. Y posiblemente al hacer las cosas en nuestro tiempo, pues no vamos a obtener los resultados que esperamos, ¿sí? Quizás las cosas no nos van a salir bien. No quizás, así va a ser. Por eso es que nosotros necesitamos
tener ese entendimiento. Pero todos en algún momento vamos a tener que asumir alguna responsabilidad, porque muchos hombres y muchas mujeres en la Biblia, en el tiempo en que les tocó vivir, pues va a ser un poco redundante la palabra tiempo por lo que estoy viendo, pero en sus vidas tuvieron que desarrollar actividades específicas que Dios les hizo el llamado. De igual manera nosotros, Abraham es un ejemplo de un hombre entendido, que en su momento fue llamado por Dios para que de él saliera una gran nación. Y se cumplió, un hombre de fe, como declara la Escritura, que por la fe fue justificado. Moisés es otro gran ejemplo de una persona que fue levantada por Dios. ¿Para qué? Para dirigir a su pueblo de Egipto, llevarlo por el desierto, de esa cautividad en que estaban. Pero fue un hombre que decidió aceptar ese reto, un entendido en el tiempo. Luego Josué, quien le siguió, fue otro que siguió con esa tarea encomendada por Dios de conquistar la tierra de Canaán, un hombre también entendido. Nehemías, podríamos hablar de un hombre, todos son hombres normales, comunes y corrientes como nosotros, de un hombre que en su tiempo sintió la necesidad de reconstruir las murallas de Jerusalén que habían sido derribadas. Y así fue. Mardoqueo fue otro hombre que le anunció a Esther, su sobrina, la necesidad de que hablara con el rey, porque había un decreto que iba a determinar el exterminio de todo el pueblo judío. Pero todo tiene su tiempo. ¿Un tiempo para qué? Para actuar, para hacer. Creo que Dios en esta oportunidad a cada uno de nosotros nos quiere hablar. Hoy nos quiere decir que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo importante que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar. No podemos callarnos, no podemos dejar de hacerlo, sino que es importante que nosotros lo hagamos. Mi intención no es preocuparlos, no es asustarlos, pero también la Biblia habla sobre tiempos finales, sobre las señales de los últimos tiempos. Yo creo que todos estamos familiarizados con eso. Antes se hablaba mucho sobre ese tema, pero de un tiempo para acá, pues el tema que predomina, o que domina, mejor dicho, es la prosperidad y otros aspectos. Pero no este. Nos fuimos hasta el otro extremo de la balanza, del péndulo, y ya casi no se toca este tema. Quizás en su casa le han tocado la puerta y a usted le han entregado un pequeño documento, usted ya sabe el nombre, las atalayas, y que hablan sobre esas señales, ¿verdad? Quizás usted tuvo el tiempo para leerlo, o tal vez ni lo hizo, solo lo desechó, lo hubiera leído, porque es importante. Dios desea que todos los entendidos en el tiempo también conozcamos esas señales. ¿Sí? Es necesario que estemos alertas. Alertas. La semana pasada, mi esposa le pasó un video a los niños. Y ese video hablaba específicamente o desarrolla la historia sobre los últimos tiempos, sobre el rapto. Lo que les sorprendió fue que para muchos de ellos era algo muy revelador, algo nuevo, algo que no habían visto antes. Para otros no. Pero igual fue algo que los sorprendió y que nuevamente los alertó. Es necesario que usted le hable a sus hijos también sobre estos tiempos. ¿Sí? Es necesario que también ellos conozcan estas señales. Pero repasemos un poco, porque usted dirá, bueno, ¿de qué está hablando aquí el hermano? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que dice la Escritura al respecto? Le voy a pedir entonces al pastor Olis que tal vez si me proyecta ahí las diapositivas. La Biblia habla sobre eso. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Sí? La palabra profética más segura es la inspirada por Dios. Pedro lo mencionó en 2 de Pedro, dice específicamente que es la inspirada por Dios. Entonces nos vamos a basar en la palabra de Dios. Por ejemplo, Daniel, un profeta de Dios, en el capítulo 12 menciona en el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en ese tiempo, miren lo que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Acaso esta señal, o cómo lo ve usted de esta manera? ¿Acaso hoy en día la gente no anda de un lado para otro? ¿Sí? Corriendo en sus afanes. A veces decimos coloquialmente, es que el tiempo se va como agua entre las manos. Se pasa rápido. ¿Por qué? Porque estamos afanados de un lado para otro. ¿Y qué con respecto a la ciencia? Dicen los estudiosos que incluso en los últimos 10 años la ciencia ha avanzado tanto o más que en los 100 años anteriores. Así la ciencia ha ido avanzando a pasos agigantados.
Yo, pues, tengo esa experiencia específicamente. Cuando era pequeño, desde la edad de Juan Sebastián, 15 años, no era imaginable, no podía ni imaginar que en algún momento un aparato pequeñito que le llamamos hoy teléfono celular iba a tener la capacidad de ya sacar llamadas, iba a tener la capacidad de tomar fotografías, iba a ser una pequeña computadora. Es más, ni siquiera computadoras habían en mi tiempo, pues, ¿sí? Lo que usábamos era una máquina de escribir. Pero hoy en día la tecnología ha avanzado tanto, pero tanto, que yo creo que las señales de las que hablaba el profeta Daniel hace muchísimos años se están cumpliendo. Por eso es que tenemos que estar alerta. Pero ¿qué es lo que dijo también el profeta? Más adelante en el versículo 10, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán, ¿qué? Impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero ¿quiénes van a entender? ¿Quiénes van a comprender? Los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Yo creo que aquí hay una clave específicamente. Si usted quiere ser un entendido en el tiempo, ¿qué es lo que tiene que hacer? No practicar el pecado. ¿Cuántos de ustedes ya han sido emblanquecidos? Ya han sido purificados. Pues yo no los miro muy convencidos, se los veo muy callados el día de hoy. Pero yo creo que todos los que están aquí ya fueron purificados por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos hoy con la Santa Cena, ¿o no? ¿Sí? Recordamos ese sacrificio, volvimos a aferrarnos a esa promesa en Él y nuevamente a hacer votos delante de Él de que íbamos a llevar una vida en santidad. ¿Sí? Pero los emblanquecidos, los purificados, manténganse en todo caso en santidad y usted será un entendido de los tiempos. Pero ¿qué más dice la palabra? En 2 Timoteo 3, 1, 5, que los hombres, hablando específicamente él sobre las señales antes del fin, no solamente Apocalipsis habla sobre esas señales, también en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo menciona que en estos últimos tiempos habrán amadores de sí mismos, amantes del dinero, hijos desobedientes, que buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Hoy estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de la satisfacción personal, ¿sí? Ese es el tiempo posmoderno contemporáneo, ¿sí? Ya no es Dios el primer lugar. ¿Qué es lo que se dice hoy en día? Ahora hay que satisfacer lo que se siente, hay que hacerlo. Aquella escritura que decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo creo que ya hasta reeditaron el texto ahora. Todo me es lícito y todo me conviene. Porque esa es la ideología de este tiempo. Hay que hacer de todo, hay que experimentarlo de todo. Porque Dios es amor y Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero también es juicio y fuego consumidor. Así es que todo está cambiando. Son señales antes del fin. Señales. Yo no estoy pronosticando que ya va a suceder, se lo aclaro, porque eso ningún hombre lo puede establecer. Sería loco si me atreviera a decir una fecha. Pero muchos profetas hoy en día están hablando sobre los últimos tiempos. Así es que es mejor estar alertas. Y esa es mi responsabilidad a usted, enseñarles a señales. Mateo 24. ¿Qué más dice? Yo no estoy leyendo las escrituras, solamente anoté algunas partes de esos versículos. Ustedes van a oír de guerras y de informes de guerras. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. ¿Saben? Se dice que en el siglo XX ha muerto más gente que en los siglos anteriores. Desde el siglo I hasta 1899, en el umbral del siglo XX, murieron menos personas que en el siglo XX. 100 millones de personas. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque hay guerras por todos lados. Guerras entre naciones, guerras entre países, guerras entre barrios, ¿sí? Y la gente está muriendo por todos lados. Son las señales antes del fin. Qué bueno que tengo su atención. Pero ¿qué más dice la Escritura? Lucas 21. De estas mismas señales, 11. Habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Grandes terremotos. Hay una agencia especializada en eso que tiene aparatos por todo el mundo. Es el servicio de los Estados Unidos de sismología y ellos
han determinado que 50,000 terremotos anuales, ¿sí? Y de esos, al menos 19 son a gran escala, obviamente, en diferentes partes del mundo, pero uno tiene efectos nocivos y destruyen y matan mucha gente. Pero esos son los pronósticos que hacen ellos. ¿Y qué de cuanto al hambre? Guatemala es un buen ejemplo de eso. El 50% de nuestros niños tiene desnutrición. Hay hambre en Guatemala. ¿Y en el mundo hay hambre? Hay hambre en el mundo. Los procesos industrializados han mejorado la producción. Ahora producimos más, pero hay más gente con desnutrición. 1 de cada 3 niños tiene pobreza, tiene hambre. Y esos son nuestros tiempos. En esos tiempos estamos viviendo. Por eso es que es importante estar, ¿qué? Alertas. ¿Y cuánto más acerca de las señales? En Mateo 24:14. Cuando las buenas nuevas del reino sean predicadas en todo lugar. Yo no sé, pero a mí me da la impresión que Guatemala ya está bastante evangelizada, ¿sí? Yo creo que no hay un solo lugar, un rincón en nuestra nación donde no hay una pequeña iglesia o alguien pues que esté predicando el evangelio. Pero tal vez en otras partes del mundo aún no ha llegado. Pero eso es lo que clamamos, que el evangelio sea predicado en todo el mundo, ¿verdad? Y si usted lo está haciendo, entonces esté alerta a esas señales de los últimos tiempos. Pero regresando a los tiempos específicos de cada uno de nosotros, a los tiempos que hablaba Salomón, al tiempo de plantar, al tiempo de arrancar, a esos tiempos de cada uno de nosotros que afectan nuestro presente, ¿qué podemos aprender? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo importante no es que tenemos que hacer cosas, lo importante es saber en qué tiempo hacerlo y en qué tiempo no hacerlo. Eso es lo que hoy vamos a aprender, eso es lo que hoy vamos a escudriñar. Y para eso necesitamos el entendimiento. Los jóvenes, yo creo que ustedes vieron una actividad no fue un campamento, pues solo fue una tarde nada más. Del salto de la cuerda le llamamos coordinación de equipo. Y se tenían que introducir al menos 4 de ellos. Quería coordinación, tenían que calcular el tiempo exacto en que tenían que meterse. ¿Sí o no? Muchos, todos, que la mayoría, no todos, lo consiguieron. Y me sorprendieron, hasta en menos de 14 segundos, 4 integrantes del grupo saltando al mismo tiempo en la cuerda. Casi nos superaron a nosotros los adultos, que lo hicimos como en 10 segundos, creo yo. Porque todas esas pruebas fueron hechas antes por nosotros. Pero ayer también orábamos, quienes están en G45, ese movimiento que se levantó para orar por nuestra nación. Muchos no están, pero le animo a que pueda estar también. Si usted es un intercesor, pues abóquese con la pastora Evelyn, con la pastora Elba Raquel, para que usted también sea de esos que intercedan por su nación. Pero teníamos que escoger un departamento cada uno de nosotros. Pues yo escogí Izabal. ¿Por qué cree que escogí Izabal? Porque ese lugar yo nací. Ahí dejé mi ombligo, como dicen muchos, ¿verdad? En ese lugar. ¿Sí? Por eso es que yo quería orar por Izabal. Y está bien, yo conozco ese lugar, conozco cada rincón, pero conozco mucho ese departamento. Pero también escogí otro departamento. Quería el de donde nacieron mis papás, pero alguien se me adelantó. Y no le digo la palabra que dicen en ese lugar por respeto a todos ustedes. Pero no es mala palabra tampoco, pero puede ser que las personas que nos están escuchando por internet puedan pensar mal. Así es que mejor se lo digo después. Pero él me lo quitó. Entonces tomé yo Zacapa. Pero estando orando por esos departamentos, descubrí lo importante que fueron algunas cosas que me sucedieron, ¿sí? Entendí los tiempos, que muchas veces no lo entendemos cuando estamos en ese momento, pero ahora que ya tenemos mayor revelación, pues lo entendí. Y cuando yo vivía en Izabal, disfruté mucho mi infancia porque era un lugar paradisíaco, de veras. Los invito a conocer, pero donde vivía era precioso ese lugar. Y lo disfruté mucho. Pero llegó un momento donde mis padres le dijeron que se tenían que ir a la capital y sufrí. Y todos esos días, esos últimos días, lo lamentaba tanto, lloré tanto. Y cuando me fui a la capital, tenía tanta nostalgia por ese lugar. Y cada vez que voy a ese lugar, siento la misma nostalgia. ¿Sí? Pero ayer me hacía ver Dios que era el momento exacto en que yo tenía que salir de ese lugar. Porque muchos de mis amigos que se quedaron ahí, se perdieron. Muchos de ellos, pues,
cayeron en drogas, en alcoholismo, no están en los caminos de Dios, no están en el Evangelio, ¿sí? Dios me rescató a tiempo, ¿sí? Dios me sacó a tiempo. En ese momento quizás yo me quejé, yo lloré, yo renegué, no hablé mal de Dios, pero estaba mal, ¿sí? Ahora, pasado el tiempo, le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios porque reconocí que ese era el momento justo en que yo tenía que salir de ese lugar. Si no, no tendrían pastor en este momento. Créanme. Y yo creo que usted también, Dios le va a revelar en su corazón muchas de las cosas que tal vez en algún momento a usted le provocaron dolor, pero que ahora usted va a entender que ese era el tiempo que Dios escogió para sacarlo de ahí. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Bueno, después de esta breve y cortísima introducción, ahora sí, ahora sí, no se preocupe. Voy a respetar el tiempo, porque hay un tiempo para predicar también aquí en esta iglesia. Pero el tiempo del Espíritu Santo es otro, ¿no? O sea que vamos a entrar ya de lleno en sí, a conocer quiénes eran estos varones, quiénes eran estas personas. Acompáñenme al libro de Primera de Crónicas 12. Vamos a leer en el versículo 38 y 39. Estoy mencionando hombres de manera genérica, obviamente, usted sabe que incluye hombres y mujeres, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice en 1 Crónicas 12, 38 y 39? Léalo conmigo, por favor. Léalo usted también en voz alta. Y sería bueno que nos pusiéramos de pie. Eso es lo correcto. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. 1 Crónicas 12, 38. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Bueno, gracias. Amén. ¿Qué estaba pasando ahí en ese momento de la historia? Pueden sentarse, por favor. 2 capítulos anteriores, para aquellos que les gusta leer las Escrituras, 2 capítulos anteriores, estaba mencionando acerca de la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, ¿sí? Él había sido atacado por sus enemigos, los famosos filisteos, y había perdido la batalla, y en esa batalla habían matado a sus 3 hijos, y a él lo habían herido con unas flechas, con una flecha, y herido le había pedido a su escudero que lo matara. Pero el escudero no quiso hacerlo, entonces tomó él la espada y dice la Biblia, así lo dice claramente, y se echó sobre ella. Obviamente se quitó la vida de Saúl. Eso es lo que había sucedido. El pueblo de Israel se había quedado sin su rey, ¿sí? La escritura que leímos es porque muchos de esos guerreros, después de que murió Saúl, entonces se dio como un acto público en Hebrón, donde se estableció al rey David como el nuevo rey del pueblo de Israel. No fue en ese momento cuando Dios lo declaró, fue mucho antes que Dios ya lo había levantado como rey, pero fue hasta ese momento en que él tomó ese lugar, en el que el pueblo le dio ese lugar, porque muchos de los guerreros de las diferentes tribus se acercaron para formar parte de ese ejército numeroso de David, ese ejército de David que conquistó mucho territorio, porque durante el tiempo de David fue cuando más creció el pueblo de Israel. Extendió sus límites con el rey David, ¿sí? Gracias a ese ejército. Y como dice la Escritura, el ejército de Dios. Ejército de Dios numeroso, como el ejército de Dios que hoy tenemos acá con nosotros. ¿O no es usted un soldado de Dios? Amén. Todos somos soldados del ejército de Dios. Entonces, se describen todas las familias que aportaron esos guerreros, esos principales guerreros al ejército de David. Pero acompáñenme también a unos versículos antes, siempre en ese mismo capítulo, en el 12, 1 Crónicas 12, y al versículo 32. Póngase de pie otra vez. Hoy vamos a hacer ejercicios. ¿Le cae bien el ejercicio a usted? ¿Sí? 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. ¿Y qué pasó? Ya no me acompañó en la lectura. Y que sabían lo que Israel debía hacer.
cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora, siéntese por favor. Vamos a leer y vamos a escudriñar, ahí sí que con lupa vamos a examinar cada una de las cosas sobre este versículo específicamente. No se dice mucho sobre ellos, pero si usted es cuidadoso, si usted es meticuloso, entonces podrá descubrir muchas cosas acerca de esta familia, acerca de estos hombres que tenían esta cualidad excepcional. ¿Eran qué? Entendidos en los tiempos. Yo hice mi matemática, usted. A mí me gusta la matemática, hice mis números. Usted puede hacer lo mismo. Incluso fui muy generoso porque quité algunos que estaban ahí porque estaban solitos y dije, la estadística está muy cruel, voy a ayudar un poquito, dije. Entonces empecé a anotar: Judá 6.800, Simeón 7.100, Leví 4.600, Benjamín 3.000 y así sucesivamente. Pero dice la escritura que 200 nada más de Isaacar, 200. Y cuando usted saca el total, 340.700. Y ellos 200, el porcentaje ni siquiera llega al 1%. Es el 0.05%. O sea que son pocos. Pocos son los entendidos en los tiempos. ¿Se da cuenta? Es un grupo de los principales. ¿Usted quiere ser de ese grupo? ¿Amén? ¿Quiere ser de ese grupo, sí o no? ¿Está fácil o no? Es fácil. Si tiene el deseo, si tiene la voluntad, lo va a lograr. Yo decreto eso para aquellos que realmente tienen y aman a Dios y tienen celo por la casa de Dios, por su palabra, lo pueden lograr. ¿Sí? No se asuste por los porcentajes, por favor. ¿Sí? Ellos no tenían a Jesucristo en ese tiempo, usted sí lo tiene. Ellos no tenían la palabra, usted sí tiene la palabra. Usted tiene muchos recursos que ellos no tenían. O sea, usted la tiene más fácil, pues. ¿Sí? Usted no está en guerra. Bueno, en el mundo quizás, el mundo nos tiene una guerra, ¿sí? Pero usted está en tiempos de paz y usted tiene acceso a la Escritura, tiene acceso a la palabra de Dios. Usted tiene esa ventaja. Pero ¿quién fue entonces Isaacar? ¿Sí? Porque ellos eran isacaritas, descendientes de Isaacar. ¿Quién fue Isaacar? Isaacar fue uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Específicamente fue el quinto hijo de Jacob con su segunda esposa, con su primera esposa Lea, y fue el noveno hijo de Jacob. ¿Sí? El nombre de Isaacar significa recompensado, pero lo más importante que yo pude notar al leer las escrituras del pasado específicamente, porque el pasado nos dice mucho sobre el presente de las personas, ¿sí o no? De Isaacar es la bendición que hizo su papá. La bendición que hizo Jacob, uno de los patriarcas, sobre sus hijos. Pero específicamente la bendición que hizo sobre Isaacar. ¿Qué fue lo que él dijo? En Génesis 49:1 dice la escritura, lo voy a leer yo. Vamos a hacer descansar un rato. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, ¿cómo les dijo? Reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Y esa es la primera característica de las características de los entendidos en los tiempos. No le voy a decir cuántas son, pero esa es la primera. Un hombre entendido en los tiempos tiene su vista puesta ¿qué? En el futuro. En el futuro. Esta bendición que hizo este patriarca fue más que una bendición. Yo te bendigo, no, fue una declaración profética. Porque él le dijo de las cosas que van a suceder ¿en qué? En el futuro. En el futuro. No en ese momento, las que iban a suceder después. Eso lo entendemos muy claro, ¿sí o no? Él sabía y él reconoció en su tiempo la importancia que tenía la bendición. Y él sabía que sobre él descansaba un futuro para sus hijos, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que él hizo también. ¿Qué hizo Jacob? Todos conocemos la historia acerca de cómo obtuvo él la primogenitura, ¿sí o no? Todos sabemos que él tomó el lugar que no le correspondía. El lugar de su hermano Esaú, a él le correspondía la bendición de su papá, ¿sí?
pero él la tomó. ¿Pero por qué? Porque Jacob también era un hombre entendido en los tiempos. ¿Sí? Cualquiera de nosotros podría incluso criticar la actitud que tuvo él y decir, es que qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo pudo engañar a su papá? ¿Y cómo pudo engañar a Dios? Pero créame, a Dios no le molestó eso. A Dios le molesta que hayan hombres y mujeres que no sean entendidos en los tiempos. Pero a Dios no le molestó que Jacob tomara esa primogenitura, que él tomara esa bendición, porque él sí entendió la importancia de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Él quería esa promesa. Y esa misma promesa pesa sobre cada uno de nosotros. Diga conmigo, haga una buena confesión en esta mañana. Yo tengo entendimiento de los tiempos, porque tengo mi mirada puesta en el futuro. Así es. No podemos entonces tener una visión limitada. No podemos tener nuestra mirada solo puesta en las cosas de ahora, en el presente, o peor aún las cosas del pasado. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el futuro. ¿Sabe cómo es esto? Como lo que hacen ahora, pues, las cámaras o los celulares. Está la foto normal, pero también hay una fotografía que se llama panorámica, ¿sí o no? A mí me gustan mucho las panorámicas, no sé si a usted, pero yo cuando tomo una fotografía de las normales, solo veo un pequeño pedacito, pero yo quiero ver todo el panorama. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Un hombre entendido en Dios ve todo el panorama, ve más allá de lo que ven los demás. Usted tiene que ser un entendido en los tiempos, que tenga su visión puesta en el futuro. ¿Sí? Porque ¿sabe qué? La bendición que hizo este varón, Jacob, sobre Isaacar, trascendió en todos los descendientes de ese hijo. Pero Esaú no. El hermano de Jacob, él no trascendió. Trascendió pero para mal. Pero se salió de los planes de Dios. Por eso es que es importante que seamos entendidos en los tiempos. Esto es como el empresario, ustedes, que hoy en día viene y planifica para el futuro. Porque ellos, los que son exitosos, no piensan solo en el ahora. ¿Sí? Muchos sí. Y por eso es que sus empresas no duran una generación. Pero los exitosos planifican para el futuro. ¿Sí? Ven más hacia adelante. Tienen porcentajes incluso de reinversión que le llaman ellos, para poder seguir invirtiendo y seguir creciendo. ¿Sí? Pues eso tenemos que hacer nosotros también hoy en día. Al igual que ellos. Si tenemos nuestra mirada puesta en el futuro, tenemos que entender que hay consecuencias que se van a ver más adelante. Vea lo que dijo alguien. Me gustó mucho este pensamiento. Este no está en la escritura, se lo digo de una vez. No se ponga de pie. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. ¿Dónde va a pasar usted el resto de su vida? ¿En dónde? En la eternidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde tiene que poner usted sus ojos? En la eternidad. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Pero es ahí también donde nosotros tenemos que poner los ojos de nuestros hijos, de nuestra descendencia. No es en el ahora, no es en tu trabajo, no es en tu negocio, ¿sí? No es en esas cosas vanas, no es en tus placeres, no es en los viajes, no es en el dinero, es en el futuro. Esa perspectiva es la que tienen los hombres entendidos en los tiempos. ¿Cuántos son de esos? Amén. Pues no muchos están convencidos. Pero usted tiene que ser de esos que se interesan y que tienen que poner su mirada en el futuro. Pero ¿qué fue lo que hizo Jacob? ¿Qué le dijo a sus hijos? Porque sus hijos estaban ahí todos presentes. Les dijo, reúnanse. Voy a declararles lo que les va a suceder. Es lo mismo que hoy te está hablando Dios. Reúne a tus hijos. Tómate tiempo para reunir a tus hijos. ¿Sí? ¿Y quién lo hizo? Jacob. ¿Quién lo hizo? El papá. Es la responsabilidad del padre reunir a sus hijos y decretar sobre ellos su futuro. Eso hacen los hombres entendidos en los tiempos. Y cuando no hay un papá, entonces lo puede hacer la mamá. ¿Sí?
Porque la mamá santifica al marido y santifica a los hijos. Pero alguien tiene que hacerlo. Dile hacerlo. ¿Sabe? Me gusta mucho el nombre delegado de la actividad de los lunes. Yo creo que eso no lo reveló sangre ni carne, eso lo realizó el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es un legado realmente. Lo que ustedes vienen a hacer aquí, lo que ustedes vienen a declarar, a decretar, es para sus hijos. Es para sus generaciones. Es para que ellos trasciendan. Pero agregue algo más, por favor. Cuando llegue a su casa, hágalo delante de ellos. Reúnalos. Que ellos escuchen de su boca cómo usted los está bendiciendo. Y si no, tráigalos acá ese día. Que no solamente es exclusivo de los papás. Pueden venir los hijos, tráigalos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Lejos de declarar esas cosas sobre nuestros hijos, los maldecimos. ¿Sí o no? Eso sí, para eso sí tenemos tiempo. Para eso sí lo reunimos. Pasa algo mal en la casa y lo reunimos. ¿Cómo es posible? Son unos malagradecidos. Y empezamos a decretar sobre la vida de ellos. Pero ¿cuántos realmente toman tiempo y se reúnen con sus hijos solamente para bendecirlos? ¿Sí? Por eso es que nosotros hacemos una famosa reunión con mi esposa al bar para acá. Porque es una ceremonia de bendición. Porque nuestro propósito es bendecir a nuestro hijo públicamente. ¿Sí? Eso es atarlo a un destino, a un buen futuro. No le estoy diciendo que haga también una ceremonia. Eso es algo que Dios puso en nuestro corazón hacer. Pero usted lo puede hacer en la intimidad de su hogar también. No necesita una reunión. Solo necesita reunir a sus hijos, como lo hizo Jacob, en la intimidad de su casa. Entre sus hijos, él y obviamente Dios. ¿Sí? Entonces, un hombre entendido, ¿cuál es el primer punto? En los tiempos, tiene su visión puesta ¿en qué? En el futuro. 2. Apurémonos pues. Es que ustedes hablan mucho, me interrumpen demasiado. Se levantan, entonces yo me distraigo con eso. Perdón. Pero ¿qué más? Génesis 49, 14 y 15. ¿Qué es lo que dice? Esta es la bendición. Solo escuche bien la bendición. Isaacar, dice, es un asno fuerte, echado entre dos alforjas. Luego en el 15 dice, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. En otras versiones dice, sin protestar, se hizo esclavo. Wow, esa es la bendición. Pues para muchos esta comparación no parece bendición, ¿o sí? Parece más maldición. Imagínese usted en nuestro contexto chapín que un papá venga y le diga a su hijo, hijo, sos un asno fuerte. Nosotros no usamos la palabra asno, ¿verdad? Usamos burro. Hijo, sos un burro fuerte. Y aparte sos un burro que te echas. O sea, le está diciendo usted, sos un ignorante y sos un haragán. ¿Sí o no? Yo no le recomiendo eso a los varones, que por favor vayan a bendecir así a sus hijos, y menos delante de su mujer. Porque como soy un hombre entendido de los tiempos, ese va a ser el último día que usted va a estar en su casa. Así que no lo haga de esa manera. ¿Sí? No le estoy diciendo que use las mismas palabras que usó Jacob. Por eso es que hoy nosotros vamos a descubrir qué quería decir él con eso, asno fuerte. ¿Sí? Así que los jóvenes pues no se sientan mal tampoco si sus papás llegan hoy y le dicen asno fuerte, los está bendiciendo. ¿Sí? Perdónelo, él lo estaba bendiciendo, realmente no estaba hablando mal de ustedes. Cuando les dijo burro, les dijo fuertes. ¿Sí? Pero bueno, en nuestro contexto occidental, pues eso es lo que significa, ¿sí o no? Cuando a alguien le dicen burro es alguien ignorante, alguien tonto. Fíjense que en el contexto egipcio también usaban la cabeza del burro como representación de los ignorantes. Pero en el contexto judío no. ¿Sí? Es algo totalmente diferente. La comparación que hace aquí es positiva, es algo bueno. Es una figura de las características que tendría Isaacar y todos sus descendientes.
¿Sí? El burro en ese tiempo era considerado muy valioso. En la Biblia habla muchas veces sobre los burros. Son fuertes, son capaces de llevar cargas muy pesadas. Se usaban para el transporte no solamente de cosas, sino que también de personas, sobre todo de las personas humildes. ¿Sí? Eran capaces de sobrevivir con poco follaje. ¿Sabe qué otra característica tienen? Que eran más seguros para caminar en terrenos accidentados. Y tienen un gran entendimiento los burros, porque son capaces de recordar el camino por el cual llevaron la carga. ¿Sí? Si se da cuenta, son buenas cualidades. ¿Sí? Entonces, no lo voy a decir, pero era una comparación positiva. ¿Sí? Pero lo pensé. Los burros eran valiosísimos. Es más, la Biblia menciona en Deuteronomios que por los burros había que pagar recompensa cuando se lastimaba a uno. Había que redimirlos. Y han estado presentes en momentos importantes. Usted conoce uno de Balaam, ¿sí o no? Adivino o profeta. Hay mucha polémica en ese aspecto, ¿sí? Pero él fue contratado por un rey para que maldijera al pueblo de Israel. Iba en su burrito, ¿sí? Sabanero. Iba en su burrito y su burrito se detuvo y vino a él y entonces lo empezó a golpear, ¿va? ¿Por qué no camina? No sé. Bueno, la cuestión es que el burro no quiso caminar. Pero ¿sabe qué? Este burro le habló. Dice la escritura que le habló. Es más, este burro era entendido en los tiempos, porque él vio la señal, él vio el gran ángel que estaba ahí con la espada. Y el ángel se lo dijo: si no hubiera sido por este burro, ya te hubiera matado. En 3 ocasiones te ha salvado la vida. ¿Sí? ¿Se da cuenta que los burros son buenos? ¿Sí? Pero también hay un burro, el más conocido de todos. Es el burro en el cual Jesucristo llegó montado a Jerusalén. ¿Sí? Ese es el burro más reconocido. ¿Sabe qué? En ese tiempo, dicen muchos historiadores, que cuando un rey iba montado en un caballo significaba guerra. Pero cuando llegaba en un burro era paz. Por eso es que Jesucristo llegó en un burro. Llegó montado en un asno, ¿sí? Echado entre 2 alforjas. Nuestro rey llevaba un mensaje de paz, ¿sí? Un mensaje de amor. Pero también dice, echado entre 2 alforjas. Le voy a pedir a Jesús que pase adelante, el ganador de la... Jesús ya está aquí pues, pero nuestro Jesús en la carne. Nuestro Jesús también, que busca de Dios, el Espíritu, porque es un adorador en espíritu y en verdad. Dios lo usa mucho y bendecimos su vida. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? Echado. Y también nos puede confundir un poco, ¿sí o no? Porque cuando usted escucha la palabra echado, lo primero que se le viene a uno a la mente es alguien ¿qué? Haragán. Alguien que se sentó a descansar. Alguien que solo está observando. Pero la Biblia usa estas 2 palabras, han mes petayim. Y esto significa descansar o tomar un tiempo de un trabajo arduo. No quiere decir no hacer nada. ¿Sí? No quiere decir solo ver. No. Esto refleja la característica que tenía Isaacar y que tuvieron estos 200 entendidos. Eran hombres que trabajaban fuerte. Y esto es lo que el Padre puso en mi corazón acerca de ellos. Estos eran hombres que estaban dispuestos a trabajar fuerte, llevando en sus alforjas las cargas de otros. Porque en las alforjas se llevan el peso, ¿sí? La carga. Eso
lo que llevan los entendidos. La carga de su familia, la carga de su matrimonio, la carga de sus hijos, de sus amigos, la carga de otros. ¿Sí? Y luego dice que desciende su hombro para llevar esa carga. Porque mira la tierra y ve que es fértil. Y eso es lo que muchos de ustedes han hecho. Han bajado su hombro para llevar la carga y trabajar. Y en eso se han hecho esclavos. Esclavos de Jesús para servirle a Él. Y como lo dice en una de las traducciones, sin protestar. Y eso fue lo que a mí me golpeó. Porque a veces yo me reniego. Quizás sea el único, quizás usted no lo ha hecho. Pero es necesario que si queremos ser entendidos en los tiempos, todos aquí hemos sido llamados a trabajar fuerte, a llevar una carga importante sobre nuestros lomos. Y esa tierra deleitosa es la promesa que nos está esperando más adelante, cuando nos reunamos nuevamente con nuestro Señor, con nuestro Rey, con Jesucristo. ¿Sí? Porque de Él somos esclavos. Esa es la bendición que hizo Jacob sobre su hijo Isaacar. Esa es la bendición. Se da cuenta, no lo maldijo, lo bendijo. ¿Sí? Declaró su futuro. Por eso es que usted, póngase de pie hoy conmigo, por favor. Y diga conmigo: como hombre entendido en los tiempos, trabajaré fuerte, llevaré la carga de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, la carga de otros, y estaré dispuesto a servirte sin protestar, porque soy tu esclavo, amado Jesús. Gracias, Señor. Ahora palabra de Dios para ti, y de siempre